Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Buenos días a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a ver todo lo relacionado al medio interno, ¿sí? Vamos a definir primero qué es el medio interno. Vamos a ver algunos mecanismos que nos van a permitir entender cómo se regula la composición, el contenido de agua, que es el medio interno, ¿sí? Perdón. Ahí está. Bien, entonces, a la hora de definir el medio interno nos vamos a referir a este medio como exclusivamente el líquido que se encuentra rodeado de las células o, de una manera un poco más académica, el líquido extracelular. ¿Sí? Como dijimos, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, hay un montón de mecanismos que regulan la composición, el contenido de agua, ¿sí? De este medio, mecanismos que son esenciales para que el organismo funcione correctamente. Pero si nos quedamos solo con ese medio interno o ese líquido extracelular, estaríamos dejando de lado una parte fundamental del organismo, que es el líquido que está contenido dentro de la célula. La composición de líquido y de solutos del medio interno se regula, ¿sí?, por medio de mecanismos que implican la interacción con el medio que se encuentra dentro de la célula. Entonces me parece más apropiado hablar en esta clase no solo del medio interno, sino del concepto de agua corporal total, que es la sumatoria de ese medio interno o líquido extracelular más el líquido intracelular. ¿Queda claro? Como vemos en esta diapositiva, el agua corporal total representa aproximadamente, en promedio, un 60% del peso corporal del individuo. ¿Por qué digo en promedio? Porque en realidad es muy variable, depende mucho de la contextura física de la persona, depende del sexo, de la edad de la persona, ¿sí? Pero más o menos en promedio podemos decir que representa un 60% del peso corporal total. Y como dijimos, ¿sí?, ese agua corporal total, no sé si llegan a ver el cursor, los del Zoom y ustedes, perdón. Este agua corporal total, dijimos, entonces está representado por la sumatoria del líquido intracelular y el líquido extracelular, siendo, como podemos ver acá, el intracelular el que se encuentra más representado, ¿sí? 2/3 partes aproximadamente del agua corporal total están representadas por el contenido del líquido dentro de las células, es decir, por el líquido intracelular. Mientras que el tercio restante es lo que definimos propiamente como el medio interno o líquido extracelular, que a su vez, ¿sí?, como vemos acá, a su vez lo podemos subdividir en dos compartimentos líquidos diferentes. Uno es el compartimento líquido que está en contacto directo con las células, que es el líquido intersticial. Y otra parte de ese líquido extracelular, que se encuentra representado en una menor proporción, una cuarta parte aproximadamente de ese líquido extracelular, está representado por el plasma sanguíneo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Como dijimos, tenemos acá una diapo muy esquemática, muy representativa. Dijimos que el agua corporal total puede ser un 60% del peso corporal del individuo. Como vemos, hay pequeñas diferencias entre sexos, entre hombres y mujeres. En general, en los hombres el contenido de agua corporal es mayor que en la mujer, ¿sí? A su vez, ese contenido va disminuyendo con la edad, ¿sí? Incluso si viéramos lo que pasa previo a la adultez, el contenido de agua corporal total entre hombres y mujeres es mucho mayor que el que tenemos en la adultez, siendo hasta un 75, un 80% del peso de un bebé. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Y acá tenemos una representación un poco más esquemática de cómo están distribuidos estos líquidos en el organismo, ¿sí? Tenemos en verde representado el líquido intracelular, en contacto directo, como dijimos, con el líquido intersticial, ¿sí? Y dentro de los vasos sanguíneos tenemos el líquido plasmático. Como dijimos en la primera diapositiva, la sumatoria del plasma y el intersticio forman lo que se conoce como el líquido celular, y ¿sí?, el líquido del contenido dentro de las células representa el líquido intracelular. Como podemos ver en esta diapositiva,
El líquido intracelular está separado del líquido intersticial por las membranas plasmáticas. ¿Está? Mientras que el líquido intersticial está separado del plasma sanguíneo por el endotelio de los vasos. ¿Está? Y vamos a ver que eso tiene consecuencias, sobre todo a la hora de ver los mecanismos de cómo se intercambian los solutos entre la célula y el intersticio, o entre el intersticio y el plasma. Sí, fíjense que las barreras que separan estas estructuras son muy diferentes entre sí. Membrana plasmática entre el citosol, o entre la célula del intersticio, y endotelio capilar, o sea, células endoteliales entre el plasma y el intersticio. Entonces, cuando empecemos a ver los mecanismos, vamos a ver que hay diferencias en esos mecanismos que modulan cómo se mueve el líquido, cómo se mueve el soluto entre esos compartimentos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Hay un tercer compartimiento del líquido intracelular, que es el líquido transcelular. Es un líquido delimitado por epitelios, etc. No nos vamos a meter con ese líquido porque en realidad la composición de ese compartimiento es muy variable dentro del organismo. Los mecanismos que modulan la composición son infinitos y la verdad que no hace a la clase de química. Vamos a centrar líquido intracelular y líquido extracelular como intersticio. Si prestamos atención, lo primero que podemos ver en esta diapositiva, además de cuáles son las barreras que separan un compartimento líquido de otro, en estos esquemitas, ¿sí? Perdón, yo marco con el dedo y tal vez los que están en el Zoom no lo ven. En estos esquemitas también tenemos representada la composición, ¿sí?, de cada uno de esos compartimentos líquidos. Podemos ver que hay algunas diferencias en los elementos que componen estos compartimentos. Podemos resaltar, por ejemplo, que en el líquido extracelular, tanto en el plasma como en el intersticio, hay un catión que predomina sobre el resto de los componentes, que es el sodio. Fíjense la cantidad de sodio que tenemos en el intersticio y en el plasma relación al resto de los elementos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el líquido extracelular el catión predominante es el sodio. ¿Está? El catión predominante es el sodio. Mientras que si observamos en el líquido intracelular, fíjense lo que pasa con el sodio. Está en mucha menor cantidad. Si lo pueden ver, ¿sí? Tenemos 15 milimolar de sodio en el lado intracelular y tenemos 120 milimolar de potasio. Entonces, la segunda característica importante que podemos ver en esta diapositiva es que mientras que el catión predominante del líquido extracelular es el sodio, el del líquido intracelular es el potasio. ¿Ah? Predomina el potasio dentro de la célula y el sodio fuera de la célula, tanto en el intersticio como en el plasma. ¿Estamos hasta ahí? Y después hay pequeñas diferencias también en la composición, porque fíjense lo que pasa, por ejemplo, con las proteínas. Tenemos proteínas en el líquido intracelular y no en el intersticio. Es decir, las proteínas quedan confinadas dentro de la célula, no pueden atravesar la membrana. Vamos a ver que eso también tiene consecuencias a la hora de ver cómo se mueven los compuestos entre estos compartimentos. Asimismo, también hay pequeñas diferencias entre el intersticio y el plasma. Hay proteínas en el plasma y no hay proteínas en el intersticio. ¿Ah? Otra diferencia en composición. ¿Cuál es el anión? El anión predominante en el líquido extracelular. Los aniones o iones de carga negativa de cloruro. En el líquido extracelular, los aniones predominantes son los iones de cloruro. Mientras que en el líquido intracelular vamos a ver que, si bien hay aniones, los componentes responsables de aportar la mayor cantidad de carga negativa, en realidad, son las proteínas. Ustedes dijeron, pero ¿por qué las proteínas si hay 4 milimolar de proteínas? Pareciera que es poco. ¿Sí? El tema es el tamaño de la proteína. El tamaño de la proteína en relación al volumen celular es enorme. ¿Sí? Y a pH fisiológico,
los aminoácidos o muchos de los aminoácidos que componen las proteínas, ¿sí? Tal como dice el nombre, tienen un grupo amino y un grupo ácido. El grupo ácido, ¿sí? El grupo ácido pierde un protón y tiene carga negativa. Entonces, pasando al litio, tenemos una molécula muy grande con una gran densidad de cargas negativas. ¿Está? Entonces, eso nos permite interpretar que el anión predominante del lado intracelular, o el principal responsable de aportar cargas negativas del lado intracelular, son las proteínas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todas estas son características de los líquidos celulares, ¿eh? De los líquidos, perdón, del agua corporal, tanto del medio interno como del líquido intracelular. ¿Vamos bien hasta acá? Si bien hay diferencias en la composición, más sodio en el líquido intracelular, más potasio en el intracelular, proteínas en el intracelular, proteínas en el plasma, o sea, hay diferencias en la composición. Hay una característica que es importantísima en los líquidos corporales, que es que a pesar de esa diferencia, cada uno de ellos tiene la misma cantidad de cargas positivas que el negativo. ¿Qué quiere decir? Que son neutros desde el punto de vista eléctrico. Esa propiedad se define como la propiedad de electroneutralidad y se debe respetar en todos los líquidos corporales para que el sistema funcione correctamente. Cuando nos corremos de eso, empiezan a aparecer diferentes mecanismos, procesos, ¿sí? Nos alejamos un poco de lo que hicieron. ¿Está? Entonces, diferente composición, a pesar de la diferente composición iónica, cada uno de ellos es neutro desde el punto de vista eléctrico. ¿Está? No quiero decir con esto que la cantidad de sodio fuera y dentro de la célula sea la misma. Quiero decir que la cantidad de cargas positivas y negativas dentro de cada líquido. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿Ah? Y la otra característica, perdón, antes de llegar a esta, me han faltado esto. La otra característica importante es que, más allá de esta diferencia en la composición, tal vez lo veamos mejor acá. Acá tenemos lo mismo que veíamos acá, en estos recuadritos blancos, donde vemos la composición de los líquidos. Acá lo tenemos, esta es otra diapositiva que representa lo mismo, ¿sí? Cada barra representa un medio con su composición, y obviamente lo que aparece pintado para cada ion es la cantidad de ese ion que hay representada en este medio. Como dijimos, ¿cuál es el anión predominante en el líquido celular? El catión, perdón, el sodio, como pueden ver acá. Bueno, el anión es el cloruro. Bueno, dentro del intracelular, el catión predominante es el potasio. Tenemos, como vemos en esta barra, como dijimos, proteínas del ámbito celular, todo lo que ya dijimos. Ahora, más allá de esta diferencia en la composición, fíjense que todos tienen más o menos, en términos de concentración, empezar en términos de polaridad, ¿sí? Fíjense que todas las barras tienen la misma altura. Es decir, más allá de que hay diferencias en la concentración, en la composición de cada medio, la concentración de solutos entre los medios es básicamente la misma entre todos ellos. Vamos a ver después la relevancia que tiene eso, sobre todo para el movimiento de agua entre los medios. ¿Está? Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Sí? Es decir que, características importantes de los líquidos corporales, eléctricamente neutros, y la misma osmolaridad entre ellos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que esta parte la vamos a entender mejor cuando veamos las bombas de sodio y potasio. Entonces, esas características son las que deben mantener los líquidos corporales, es decir, esas características de composición, de volumen, ¿sí? Más iones, más sodio fuera, más potasio dentro, proteínas adentro, digo, toda esa composición es la que deben mantener los líquidos corporales para que el individuo, para que el organismo funcione correctamente. ¿Ah? Y para eso existen mecanismos de transporte, por un lado, del soluto entre los diferentes compartimentos, ¿sí?
y por otro lado de agua. Son mecanismos distintos que vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿Está? Entonces vamos a ver en primer lugar la movilización de solutos, ¿sí? A través de la membrana, y también vamos a ver a través de a través de las membranas solas, ¿sí? Y movimiento de agua a través de las membranas y también a través de los capilares. Vamos a empezar con la movilización de solutos entre estos compartimientos, ¿sí? ¿De qué depende que un soluto se pueda mover de un compartimiento a otro? De dos factores diferentes. Por un lado, de la cantidad de soluto que hay a ambos lados de la membrana que separa esos dos compartimientos. ¿Sí? Es decir, de un gradiente químico, de la diferencia de concentración que se establece entre esos dos compartimientos químicos. Ahora, si el soluto en cuestión tiene carga, tiene una carga eléctrica, no es una molécula neutra como puede ser la glucosa. Si fuera una molécula que tiene carga, además de esa diferencia de concentración entre los compartimientos, también va a estar determinado justamente por esa carga eléctrica, ¿sí?, de la molécula. ¿Ah? Entonces, además de depender de un gradiente químico, también depende de un gradiente eléctrico. Entonces decimos que el movimiento de solutos a través de una membrana depende de un gradiente que es la suma de los dos y que se define como gradiente electroquímico. ¿Sí? Se reduce al químico solamente si la molécula no tiene carga, pero para moléculas cargadas hablamos de una gradiente eléctrico. ¿Estamos claros? Y en esta diapositiva hay un concepto que es importante para lo que viene y básicamente para todo renal también, que es el concepto de flujo neto. ¿Sí? Fíjense que en esta diapositiva tenemos representado el citosol, ¿sí?, el espacio intersticial o el intracelular, parte del intracelular, separado, como ya dijimos, por una membrana plasmática. ¿Ven? Vamos a ver que este citosol tiene del lado intracelular un voltaje de membrana que llamamos que del lado hay una diferencia de potencial membrana. Y vamos a suponer que estamos analizando qué sucede con un soluto X que puede atravesar esa membrana tanto de afuera hacia adentro como adentro. Eso es lo que tenemos representado. Fíjense que en verde tengo representada una flecha que me está diciendo la cantidad de X, de soluto X, que está entrando hacia la flecha. Y en azul, la cantidad de X que está saliendo desde la flecha. En función del tamaño de la flecha, lo que debo interpretar es cuánto de X está entrando y cuánto está saliendo. ¿Sí? Claramente la flecha verde es más grande, eso me está diciendo que hay mayor cantidad de X entrando, versus la flecha azul, que es más chica, lo ven, ¿no? Lo que me está diciendo que hay menos X saliendo. Es decir, que hay una diferencia de X, ¿sí?, que es lo que se define como flujo neto. Fíjense que lo que está ocurriendo es que está entrando más X que lo que está saliendo. ¿Lo ven en la diapositiva? Entra más de lo que sale. ¿Sí? Eso quiere decir que hay un flujo neto de entrada de X. Si entra más de lo que sale, podemos decir que desde el punto de vista del flujo neto, X está entrando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Cuándo va a dejar de entrar X? Cuando, por ejemplo, lo que entra es igual a lo que sale y el flujo neto sea cero. En ese momento, cuando el flujo neto es cero, yo digo que el elemento está en equilibrio, deja de moverse entre un compartimento y otro. ¿Por qué es importante este concepto? Porque cuando uno habla de flujo neto cero, claramente no está diciendo que no hay flujo de X. Está diciendo que la cantidad de X que entra es igual a la cantidad de X que sale. Pero flujo de X puede haber. ¿Entienden? Lo que no hay es diferencia, no hay flujo neto. ¿Queda claro ese concepto? Porque veo caras de que no. No, es de entrada. Es de entrada. ¿Sí? Si son iguales, el flujo neto es cero.
Ahora, que el flujo sea cero no quiere decir que X no se está moviendo. Se está moviendo entre los compartimentos, pero entra la misma cantidad que lo que sale. Siempre hablamos del mismo elemento. Exacto, sí. Puede ser elemento, podemos pensarlo en términos de carga. Ahora lo vamos a ver cuando vemos la bomba de sodio y potasio, que tiene un flujo neto de carga, más allá de que lo que mueve es diferente. Lo vamos a ver mejor, si me aguantás un segundito. Pero sí, se puede pensar en términos de elementos, tiene que ser el mismo, o en términos de iones. ¿Está? ¿Pero hasta acá venimos bien? Y habiendo entendido el concepto de gradiente electroquímico, entonces, y de cómo se mueven estos solutos, vamos a identificar dos mecanismos de transporte diferentes de solutos, ¿sí? A través de una membrana celular, que son mecanismos de transporte celular. A ver, escuchamos muchas veces, mecanismos de transporte pasivo, es decir, en favor de este gradiente electroquímico, y mecanismos de transporte activo, ¿sí? Que transportan solutos en contra del gradiente electroquímico. ¿Ah? Dentro del transporte pasivo, vamos a ver, en esta primera parte vamos a ver la distinción simple continuidad, más adelante vamos a ver la ósmosis, que se refiere exclusivamente al movimiento de agua de solutos. La puse acá porque es un ejemplo de transporte pasivo. Pero a la hora de hablar de solutos hablamos de difusión simple y difusión facilitada. ¿Sí? Son mecanismos que mueven solutos en favor de su gradiente de concentración. Cuando analizamos mecanismos que transportan solutos en contra de ese gradiente, hablamos de mecanismos de transporte activo, y dentro de esos mecanismos tenemos mecanismos de transporte activo primario y secundario. ¿Estamos? Vamos a describirlo brevemente. ¿Qué es la difusión simple? La difusión simple es el movimiento de un soluto en favor de su gradiente de concentración, es decir, desde donde hay más hacia donde hay menos, en favor de su gradiente electroquímico. ¿Sí? De donde está más concentrado, a donde está menos concentrado el soluto. ¿Y por qué decimos que es una difusión simple? Porque el soluto en cuestión puede atravesar libremente la membrana. ¿Tá? No necesita de ninguna proteína que forme un canal, de ningún transportador, la atraviesa libremente. ¿Tá? En ese caso, obviamente que el flujo de trasladado va a ser proporcional a esa diferencia de concentración. Cuanto mayor sea, más es lo que va a entrar de X a la célula, o más será lo que sale si está más concentrado adentro. ¿Y cuándo va a llegar al equilibrio el soluto en cuestión? Básicamente, para que pueda atravesar la membrana no tiene que tener carga. ¿Ah? No tiene que tener carga. Eso implica que dentro del gradiente electroquímico, el único gradiente que me importa es el químico. Exacto, la concentración. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que el soluto va a entrar, en este caso, que es un ejemplo de un que más afuera que adentro. ¿Sí? ¿Lo ven? Va a entrar hasta que las concentraciones a ambos lados iguales. ¿Está? Siempre. Tiene que ser como nosotros. Si tiene carga, no puede atravesar la membrana libremente, básicamente, porque la membrana tiene estas colas de lípidos hidrofóbicos que no dejan pasar ninguna molécula con carga. ¿Está? Sí, moléculas hidrofóbicas, pero no iones o moléculas cargadas. ¿Está? Para poder pasar esas moléculas necesito proteínas. Pero en este caso, que son moléculas sin carga neutras, el único gradiente es el químico, y voy a decir que va a llegar al equilibrio cuando las concentraciones de afuera y adentro sean altas. Sencillo. Cuando hablamos de una difusión facilitada, bueno, cuando hablamos de transporte de moléculas que ahora tienen carga, por ende no pueden atravesar la membrana, y necesitan alguna vía para atravesar esa membrana. ¿Qué vamos a ver? Que puede ser un poro, un canal, un transportador. ¿Está? Y como dijimos, ¿cuáles son las fuerzas que modulan ese movimiento? Obviamente la diferencia de concentración de soluto, pero también el voltaje, la diferencia de voltaje a ambos lados de una membrana. Y para explicar eso, vamos a ver este ejemplo muy temático, muy representativo de lo que tenemos dentro de la célula, ¿sí? Espacio intracelular, espacio extracelular, ¿sí? Es una representación esquemática, no tomen valores que parecen acá representados como
representativos de, simplemente sí ver que hay más potasio adentro que afuera, como ya dijimos. ¿Está? Pero fíjense lo que ocurre con este soluto. Cuando la membrana es permeable exclusivamente al potasio, ¿sí? Tenemos estos canalcitos que permiten que el potasio se mueva, ¿sí? Es un mecanismo de transporte pasivo, es decir, que se va a mover en contra en favor de gradiente de concentración. A favor, es decir, de donde hay más, donde hay menos, de menos, donde hay más. De donde hay más, donde hay menos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a mover de adentro hacia fuera de la célula. ¿Bueno? Ahora, yo dije que esta membrana es permeable al potasio, no a los cloruros, porque sé que tengo cloruro de potasio, cloruro en verde, potasio en rojo, ¿sí? No es permeable al cloruro. Entonces lo que está ocurriendo en esta célula es que el potasio está saliendo y los aniones que acompañan al potasio se están quedando dentro de la célula. Eso está haciendo que el potencial de membrana dentro de la célula se haga cada vez más negativo. Se están acumulando cargas negativas dentro de la célula. ¿Sí? Y cargas negativas con cargas positivas, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Fuerte. ¿Se atraen? ¿Estamos todos de acuerdo? Cargas opuestas se atraen. ¿Sí o no? ¿Qué carga tiene el potasio? Positiva. Hay un mecanismo de transporte pasivo que mueve potasio de adentro hacia afuera porque hay más potasio adentro que afuera. Perfecto. Pero el potasio tiene carga positiva y está saliendo de un lugar en el que la carga empieza a ser cada vez más negativa. Entonces, esa carga eléctrica negativa del citoplasma empieza a hacer que sea más difícil para el proceso celular, porque ahora la componente eléctrica tiene mucho peso. ¿Ah? Entonces, Pregunta, sí, ¿por qué el cloruro está predominantemente adentro? En ese caso. te repito que es un ejemplo representativo. No, por eso me decía que tampoco tomen como estos valores, porque en realidad esto tiene más que ver con proteínas, no le quise complicar tanto, lo quise explicar con un ejemplo muy sencillo, con aniones, con cloruro y potasio. ¿Está? Entonces, para pasar al limpio, el potasio se mueve en favor de su gradiente de concentración, es decir, es un mecanismo de transporte pasivo, ¿sí? Pero no hasta que la concentración de potasio a ambos lados es igual, sino ahora hasta que se iguala esa fuerza del gradiente químico que lo mueve dentro hacia fuera con la fuerza del gradiente eléctrico, que está empezando a hacer fuerza desde adentro para retenerlo. Entonces, a diferencia de lo que pasa con una molécula neutra, para la que digo que se mueve hasta que las concentraciones se igualan, en una molécula con carga lo que digo es que se va a mover entre compartimentos hasta que la fuerza eléctrica y la química se igualan. Y en ese punto, ¿sí?, se llega al equilibrio. Es decir, que también depende del movimiento del voltaje de membrana. Repito. Las dos tienen peso. Deja de salir potasio, exactamente, sí. En un momento pesa más. Cuando en realidad no es que pesa más, cuando se igualan esas fuerzas, es que deja de moverse. Primero, si vos tenés una vía de escape para el potasio, lo primero que va a hacer el potasio es irse, porque ahí pesa más la química. Cuando se empieza a modificar el potencial de membrana de esa célula, porque, te repito, estás sacando cargas positivas en favor de su gradiente, pero almacenando negativas cada vez más que no pueden salir, ¿sí?, ahí empieza a tener un poquito más de peso la eléctrica y a disminuir la química. Cuando las dos se igualan, el soluto está en equilibrio y deja de moverse. Sí, dime. Es importante al principio, es lo que te digo. Si tú tienes... Es que si no fuera importante, no tendría importancia la eléctrica porque no se generaría esa eléctrica. ¿Por qué se genera esa fuerza eléctrica? Porque sale el potasio por la diferencia de concentración, quedan almacenadas las cargas negativas. Entonces, de vuelta, no es que no es importante, el tema es en qué momento es importante. Ni bien le abro la canillita de escape, la concentración es importante, sale todo el potasio. No todo, perdón, sale el potasio. Exacto. Esa diferencia de concentración genera un movimiento que empieza a darle más relevancia a la diferencia de carga. Hasta que se igualan.
El punto es, ¿dónde deja de haber flujo neto entre un lugar y otro? Cuando se igualan los potenciales químico y eléctrico. En ese momento el soluto se queda aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hago esta distinción entre difusión simple y facilitada. Básicamente lo que distingue uno de otro es si el soluto tiene carga o no. Si el soluto no tiene carga, puede atravesar por difusión facilitada, se igualan por difusión simple, se igualan las concentraciones, se deja de mover. ¿Ah? Si el soluto no tiene carga. Si el soluto tiene carga, pasa por esto que vimos acá. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? De nuevo, facilitada, ¿por qué? Bueno, en principio, por canales, por poros, por transportadores formados por proteínas de membrana. ¿Qué diferencia hay entre un poro, un canal y un transportador? El mecanismo por medio del cual el soluto pasa a través de él. En un poro es un canal que está todo el tiempo abierto, no está regulado, permite el pasaje de un soluto a través de él. Tiene características específicas, obviamente, que permiten que pase un soluto y no otro. Por su estructura permite, por ejemplo, que pase potasio y no pase sodio. ¿Sí? Puede ser un filtro por tamaño, por carga, por un montón de variables. Pero básicamente es un canalcito que está abierto todo el tiempo y que si hay potasio más de un lado que del otro, pasa. Diferente de lo que pasa con un canal, que es lo que tenemos en este lado, que es básicamente un poro regulado. ¿Qué quiere decir? Que es un poro, pero que no está abierto. Tiene una compuerta, ¿sí? Que está regulada por alguna variable, ¿sí? Que puede abrirse o cerrarse y en función de eso el soluto en cuestión podrá pasar a través de él. Y el tercer elemento que puede lograr el transporte facilitado, pasivo, es un transportador. ¿Qué es un transportador? Es una proteína que está cerrada tanto del lado de afuera como dentro de la célula. Es un canal cerrado extracelularmente. ¿Cómo funciona? Cuando se une un soluto en uno de sus extremos, cambia la conformación de manera que empieza a abrirse hacia adentro y a cerrarse hacia afuera para meterlo, o viceversa, el transportador lo saca. ¿Se entiende? Pero ya no hay una compuerta que se cierra. Hay cambios conformacionales, ¿tá? Que dependen de que ese soluto esté presente en el transportador para que el soluto pueda moverse de un lado a otro de estos líquidos, que puede ser tanto de afuera como dentro de la célula, como viceversa, como dentro de la célula. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hay montones, no tiene sentido entrar en detalle en todo, porque ya van a ver a lo largo del canal, incluso van a ver un par, son muy importantes. Pero bueno, estos son los mecanismos de transporte pasivo de soluto. Difusión simple, difusión facilitada por canales de transportadores. ¿Vamos bien? El otro mecanismo que dijimos que es importante es el transporte activo. Es decir, es un transporte que, para la redundancia, transporta solutos en contra de su gradiente de concentración. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la primera diapositiva qué característica tenía la concentración de sodio y potasio dentro y fuera de la célula? ¿Quién predomina dentro de la célula? Potasio. ¿Quién predomina fuera de la célula? Sodio. Si estamos diciendo que lo vamos a ver en contra de ese gradiente, ¿cómo se moverá el sodio por estas bombas? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera adentro el sodio. El sodio de adentro hacia adentro. ¿Cómo? Sí. Es decir, fíjate que hay menos sodio adentro que afuera. Se mueve en contra de su gradiente A por la bomba. ¿Y el potasio cómo se mueve? ¿Sí? Es decir, se mueve de donde hay menos a más. El tema es que para que ese transporte ocurra, es necesario que exista un mecanismo que consume algún tipo de energía. Entonces, puede ser ATP en el caso de la bomba de sodio y potasio ATPase, que es la clásica. ¿Tá? Pero hay otras moléculas también energéticas en la célula, ¿tá? Que pueden modular este transporte. Lo importante es saber que el transporte activo se caracteriza por transportar un soluto en contra de su gradiente
electroquímico con consumo de energía. Y vamos a ver la bomba porque es la más clásica. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de la bomba? ¿Cómo mueve el soluto de esta bomba? Como dijimos, mueve potasio de afuera hacia adentro de la célula y mueve sodio, ¿sí?, de adentro hacia afuera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿En qué cantidad? Mueve 3 cationes de sodio de adentro hacia afuera de la célula y 2 cationes de potasio de afuera hacia adentro. ¿Qué implica eso? Muchachos, tú que me preguntabas. ¿Cuántos cationes muevo de adentro hacia afuera de la célula? 3. ¿Y cuántos muevo de afuera hacia adentro? 2. ¿Hay un componente de cationes? Sí. ¿Sí o no? Muevo 3 para afuera y 2 para adentro. ¿Hay un componente de carga, en este caso de carga positiva? ¿Y por qué estoy porque cuando te ves igual? Entonces, ¿hay grupo neto o no hay grupo neto? Hay grupo neto. ¿En qué sentido? Es decir, la bomba. Exactamente. Hay un grupo neto de un catión hacia afuera. ¿Está? Entonces, las conflictos se llama características. Exactamente. Exactamente. Por eso decimos que esta bomba de ATP es una bomba de tipo electrógena. ¿Sí? Mueve carga positiva. ¿Estamos hasta acá? ¿Y ustedes dirán esto para qué sirve? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de una característica que vamos a explicar más adelante? Era por qué, perdón, ¿sí? Que no la habíamos entendido todavía. ¿Por qué la carga neta del lado de la celular es negativa en la célula, en la membrana de la célula, la carga neta del lado de la celular es positiva? ¿Qué está haciendo la bomba de sodio-potasio? En términos generales, más allá de que esté moviendo sodio y potasio en contra de su caliente, ¿sí? Pensado en términos de carga, lo que está haciendo es sacando cargas positivas dentro de la célula. ¿Está? ¿Qué tenemos dentro de la célula que no tenemos fuera? Proteínas. ¿Qué características tienen esas proteínas a pH fisiológico, dijimos? Carga negativa. Sí. No, exacto, perfecta la doctora. Neutro no quiere decir que son neutros este con este. Quiere decir que todo esto es neutro. Es decir, positivo y negativo acá es igual. Positivo y negativo acá es igual. No quiere decir que sea lo mismo. De carga sí, pero este es neutro y este es neutro. Perfecta la duda. Por eso aclaré que uno tiene que pensar en la neutralidad con cada líquido por separado, no entre ellos. ¿Está? Volviendo entonces al concepto de por qué adentro de la célula es negativa y mejor dicho, la membrana del lado de la célula es negativa y del lado de la célula es positiva. Dijimos que la bomba de ATP es una bomba electrógena que elimina de la célula, en definitiva, una carga positiva. Esta diferencia es un flujo neto de cargas netas, de cargas positivas. Sí. Lo que me muestran es que en definitiva hay una salida de cargas positivas de la célula. Las proteínas no pueden atravesar la membrana, quedan adentro de la célula. ¿Ah? Entonces, lo que estamos haciendo a través de estos mecanismos mediados por la bomba de sodio, potasio, ATPasa, entre otras cosas, es eliminar cargas positivas del citosol y dejar relegadas dentro de las células las proteínas que tienen carga negativa. Entonces empieza a generarse una diferencia, ¿ah?, de potencial que hace que el lado intracelular concentre cargas negativas, mientras que el lado intracelular, ya vimos, tiene abundante sodio y encima estoy sacando sodio por la bomba de ATP, la bomba de sodio por ATPasa, concentre cargas positivas. ¿Se entiende ahora por qué, en parte, además de todo esto que vimos de la composición, la polaridad, la electroneutralidad de los líquidos, etc., además
es importante también saber cuál es eh, la diferencia del potencial entre el lado 20 de esta célula. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Bien. Además, como ya vimos, además de generar este gradiente de carga, lógicamente que esta diferencia que vemos de concentración entre potasio dentro y fuera de la célula, entre sodio y fuera de la sodio dentro y fuera de la célula, también es mantenido por esta bomba. ¿Sí? Si esta bomba no existiera, ¿dónde había más sodio? Afuera. ¿Sí? Si el único mecanismo de transporte de sodio entre la célula y el espacio fuera de la célula fuera un transporte pasivo, ¿cómo se movería el sodio? De afuera hacia adentro. Entonces dejaríamos de tener esta composición de más sodio afuera. ¿Sí o no? Bueno, la bomba de sodio potasio también aporta, como es activamente sodio, a que el sodio se mantenga concentrado afuera. ¿Está? Lo mismo para el potasio. ¿Va? Hay más potasio adentro que afuera de la célula. Si el único mecanismo de transporte de potasio fuera pasivo, el potasio se iría de la célula. ¿Va? Sin embargo, siempre está más concentrado adentro, tiene que estar más concentrado adentro. ¿Por qué? Porque activamente la bomba está metiendo potasio adentro de la célula. Entonces la bomba tiene una doble función. Por un lado, ayudar a esas diferencias potenciales en la carga de la membrana, ¿va? Y por el otro lado, mantener los gradientes de sodio y potasio en el lado intra y extra. Es decir, mantener los gradientes de los iones predominantes, de los cationes predominantes para cada uno de esos tipos. ¿Vamos bien? Como vimos, la bomba de sodio ATP transporta solutos en cuanto a la suficiente de concentración y en ese transporte, que es lo que tenemos representado acá, para que ese transporte ocurra, ¿no?, debe haber un consumo de ATP. Transporte activo primario. El otro mecanismo de transporte activo es el secundario. ¿Qué es el mecanismo de transporte activo secundario? Es un mecanismo que acopla el transporte activo de un soluto, ¿sí?, con el transporte pasivo de otros solutos. Es decir, acopla el transporte en contra de gradiente para un soluto con el transporte en favor de gradiente de otros solutos. ¿Va? Vamos a ver que también gasta energía. Lógicamente hay una porción de este transporte que es activo, como ya dijimos, es un activo secundario, es decir, acopla el transporte en contra de gradiente, eso quiere decir gasta energía. ¿Sí? Y como ejemplo, esto lo van a ver más en detalle cuando veamos túbulo proximal, pero como ejemplo tenemos un mecanismo de transporte activo secundario que es el que nos permite recuperar la glucosa que se encuentra dentro de los túbulos renales y que si no la recupero la elimino por orina y estamos en problemas. ¿Sí? Una persona sana no puede eliminar glucosa por orina. ¿Sí? Es decir, que la glucosa que va pasando por esos túbulos para formar esa orina final, yo lo tengo que sacar de los túbulos y pasar al cuerpo. ¿Cómo ocurre eso? Dijimos que la bomba de sodio y potasio ATP, ¿qué es lo que hacía? Movía potasio de adentro hacia afuera, sodio de adentro hacia afuera y potasio de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es decir, mantiene niveles elevados de sodio afuera, ¿tá?, y elevados de potasio adentro. ¿Sí? Dicho de otra manera, mantiene niveles bajos de sodio adentro y altos de potasio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué ocurre con la glucosa? En esta celulita del túbulo renal, tenemos un transportador. ¿Sí? Esto es extracelular. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Está fuera de la célula.
¿Dónde hay más sodio? Entre este espacio y este. Afuera. Hay más sodio. ¿Ah? Hay un transportador que permite la entrada de sodio. ¿Y este sodio cómo está entrando? En contra del gradiente. En contra a favor del gradiente. A favor. Este transportador, entonces, permite la entrada a favor del gradiente del sodio desde el espacio extracelular adentro de la célula. Y la particularidad de este transportador es que con cada sodio que entra, también entra una glucosa. ¿Va? Ahora, si la única entrada de sodio fuera pasiva, el sodio va a entrar y se va a concentrar adentro. ¿Sí o no? Si el sodio se empieza a concentrar adentro, estoy en las condiciones fisiológicas que quería primero, que el líquido intracelular tiene que tener bajo nivel de sodio. No. Entonces ahí entra el juego la bomba de sodio, potasio, ATP, o sea que lo que hace es, ese sodio que ingresa, lo elimina. Es decir, que yo gasto energía por un mecanismo de transporte activo para mantener un gradiente de concentración de sodio que permite su entrada pasiva por otra vía, junto, en este caso, por ejemplo, con glucosa. Exacto. Básicamente lo que hace la célula es aprovechar el mecanismo de transporte pasivo, ¿tá? Para el sodio, al cual es muy fácil entrar pasivamente a la célula, porque como ya vimos está más concentrado por acá adentro. Pero necesita gastar energías que tiene que llenarlo de adentro para afuera, porque si no se me empieza a concentrar adentro y en algún momento se tiene que transportar y empieza a eliminar glucosa por orina. Entonces, estoy acoplando el transporte pasivo al gasto de energía de esta bomba. Entonces, es un mecanismo de transporte activo secundario. Puede parecer que sea pasivo, pero en realidad está gastando energía para mantener ese calibre de sodio que permite la entrada del sodio con glucosa. ¿Se entiende el concepto de transporte pasivo, transporte activo primario y secundario, la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Incluso en el primario, la misma bomba que estamos viendo el sodio y potasio es la que necesita ATP para mover el sodio. La misma bomba. Acá tenemos un transportador pasivo y una bomba que es la que gasta ATP, son dos vías diferentes. Están acopladas entre ellos, pero son dos vías diferentes. Sí, sí, sí. El ATP que usa la bomba, Sí. va a sacar de la difusión. Por ejemplo. Sí. Sí, 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 la bomba tiene que estar activa. En realidad, no necesariamente de esta glucosa, porque ¿cómo empezás el mecanismo? Es decir, exacto, sí, 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 sí. El ATP se produce dentro de la célula, modula la actividad de la bomba, esa bomba genera un gradiente de sodio, permite la entrada de sodio de glucosa desde la parte de adentro del túbulo con el espacio celular y la eliminación, ¿sí? Después, posteriormente van a ver, por eso no quiero entrar en detalle, esa glucosa tampoco empieza a almacenarse en la célula, también sale, hay transportadores que no están en esa. Sí. Bueno, en este caso puntual no me animo a decirte que no en todo, porque como dije hoy, la fuente de energía que utiliza la célula no siempre es el ATP. Desconozco, ahora si me preguntas así, desconozco si hay otras bombas que, por ejemplo, modulen un gradiente que permite este tipo de transporte. En este caso puntual yo te diría, si la bomba, si no tengo la pregunta, si la bomba no funciona en ATP, ¿cuál era la pregunta? Si no hay un vaso de potasio, se podría. Si ese transporte activo está secundario, está modulado por una bomba que gasta energía para mover un soluto y favorece la entrada en favor de otros solutos, si es una vía independiente de la bomba de sodio de potasio, tal vez sí, no lo sé. No conozco un caso puntual. Este es como el ejemplo más que lo vamos a seguir viendo. ¿Ah? ¿Pero se entiende la diferencia entre transporte activo primario y secundario? ¿Sí?
De vuelta, transportadores, es más, como dijimos, en este caso fíjense que el sodio y la glucosa están entrando en el mismo sentido. ¿Lo ven? O sea, los dos entran desde la luz del oscuro, como dice acá, en relación. Hay casos de transportadores que, por ejemplo, mientras uno de los solutos entra, el otro sale, o sea, generan un antitransporte, en este caso es un cotransporte. Hay un cotransporte en el mismo sentido, si fuera en sentido opuesto puede ser un antitransporte, puede incluso hasta haber transporte de 3 solutos a la vez. Hay montones de transportadores, ¿sí? No importa el detalle, sin saber que existen. ¿No? Estamos bien. Está. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Voy a tomar un poco de agua, porque ya tengo la boca seca. Un segundito. Quiero abrir el chat a ver si hay alguna pregunta. Chat, se escucha. ¿Ustedes alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Al final vamos a hacer una diapo como de resumen donde al menos me interesó remarcar cuáles son los conceptos grandes de la clase. Yo sé que es un bombazo de teoría, pero hay como algunos conceptos que son los más importantes. Bien, entonces, bueno. Como dijimos, la composición de estos compartimentos líquidos intra- y extracelular depende del movimiento de solutos entre ellos para mantener esas concentraciones que vimos al principio, de sodio, de potasio, de las proteínas adentro o adentro del plasma, etc. Pero también otro de los elementos que se mueven entre estos componentes líquidos es justamente el agua. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo se mueve el agua entre estos compartimentos? Entonces vamos a ir siempre como de menos a más. Vamos primero a lo básico, cómo se mueve el agua entre dos compartimentos separados por una membrana y después vamos a ver qué pasa en la célula, que es un poquito más complejo. ¿Ah? Para entender cómo se mueve el agua entre dos compartimentos separados por una membrana impermeable, ¿sí? Que en este caso puntual es permite el agua, pero no a solutos. ¿Ah? Es un dispositivo que nos va a permitir entender qué es lo que termina pasando en una célula. Vamos a suponer que partimos de una situación inicial en la que tenemos un tubo de vidrio, paredes rígidas o deformables, ¿sí? Un compartimiento A, un compartimiento B, separados por esta barrera. Y en una situación inicial que no está representada acá, yo tengo estos puntitos azules que aparecen, representan un soluto X, no importa, porque la barrera no permite el pasaje de soluto entre un lugar y otro. ¿Está? Entonces, inicialmente yo voy a tener un tubo con igual cantidad de agua y, como dije, no está representado acá, también con igual cantidad de soluto. ¿Qué sucede si yo llevo adelante una maniobra, como la que veo acá, en la que agrego más soluto en uno de esos compartimentos? Agrego más soluto, como ven en la diapositiva, de su lado derecho, al frente de la pantalla. ¿Sí? ¿Eh? Exacto. Lo primero que veo es que hay un movimiento de agua. ¿Sí? ¿De qué compartimento es el compartimento? De compartimiento donde, antes de ver cómo pasa. Bueno, el aire B Sí, el área desde la Asia, ¿Por qué? porque quiere igualar las concentraciones, con verdad más solutos, quiere igualar las concentraciones de transición soluto-agua, ¿se entiende? Excelente. La pregunta es, excelente. ¿Todo escucharon? O sea, el agua, la intención del agua, en comillas, es igualar las concentraciones. ¿Ah? La pregunta es un transporte activo o es un transporte pasivo? ¿Cómo lo podemos saber? Cuando ya agregué soluto de este lado, esa proporción agua-soluto que dice el compañero es, en términos de proporción de agua respecto a cuánto soluto hay. ¿Dónde hay más agua? ¿De este lado o de este lado?
¿Dónde hay más agua libre de solutos? Si yo agrego solutos de este lado, ¿sí? El agua libre de solutos, si usted quiere, en cantidad está mayor de este lado que de este. ¿Todo lo ven esto? Y ustedes me dijeron, la intención, entre comillas, del agua es igualar las concentraciones, ya que se mueve de donde hay más agua en relación al soluto, hacia donde hay menos agua en el soluto. Si lo relaciono a lo que venimos viendo recién de los gradientes de concentración, se mueve de donde hay más, donde hay menos. Transporte pasivo. Entonces, el transporte de agua siempre es un transporte pasivo. El transporte de agua a través de la membrana siempre es un transporte pasivo. ¿Está? Que depende de dos variables. De la presión generada por esa agua, por ese agua que se conoce como presión hidrostática, diferencias de presión hidrostática de los dos compartimentos, y la otra variable es la cantidad de soluto, que va a generar una diferencia de presión, que como son solutos, son osmoles en el medio interno, se da una presión osmótica. Entonces, ¿cómo se mueve el agua entre los compartimentos dentro del organismo? Por diferencia de presión hidrostática y por diferencia de presión osmótica. ¿Vamos claro? Siempre de forma pasiva, ¿sí? Es decir, entre comillas, en favor de su gradiente de concentración. De donde hay más agua, hay menos agua. Ahora, si lo pienso en términos de soluto, ¿qué digo? Que se mueve en qué sentido. Donde el soluto está más concentrado, más diluido, o más diluido, más concentrado. Más diluido, más concentrado. Y si aparte de hablar de términos de concentración, habla específicamente en términos de molaridad. ¿Cómo se mueve? Desde la molaridad de mayor a menor, o de menor a mayor. Exacto. ¿Sí? Entonces, el agua se mueve de manera pasiva desde un compartimento de menor osmolaridad a uno de mayor osmolaridad. ¿Para qué? Para igualar las molaridades entre ambos. ¿De qué forma? De manera pasiva. ¿Cuál es la fuerza impulsora de ese movimiento? La diferencia de presión hidrostática entre esos compartimentos y la diferencia de presión osmótica, es decir, la diferencia de presión generada por esa diferencia de osmolaridad. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todos o alguno no? Porque veo caras de... Me quedé en... ¿qué es LIC? ¿Venimos bien? No sé si en el Zoom tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y la discutimos. Como dijimos, cuando vimos ya el transporte pasivo, el movimiento pasivo de agua a través de la membrana, ¿sí? Generada por esa diferencia de presión osmótica e hidrostática, es lo que se, perdón, osmótica, actualmente es lo que se conoce como osmosis. ¿Ah? Es un mecanismo de transporte pasivo de agua. Divino. Cuando lo veo en un tubo, yo veo que el tubo no es una cosa rígida, yo le pongo más agua de un lado, el agua se mueve de un lado para el otro. La columna, obviamente, de agua de este lado aumenta porque el agua pasa una textura que es rígida. ¿Lo ven? Pero lo que me está diciendo en este momento es que esta porción, la porción que está a su derecha en el tubo en U, que muestra que tiene más agua, una mayor altura de agua, fue capaz de soportar el movimiento de esa agua. Soportó esa presión hidrostática generada por la diferencia de cantidad de agua que hay en un lado y otro de la. Eso está bárbaro en un tubo en U. ¿Qué nos pasa en la célula? Lo empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque la célula, a diferencia de lo que pasa con un tubo de vidrio, no es una estructura rígida. La membrana celular es completamente deformable. Si yo aumento la cantidad de líquido que hay alrededor de una célula, lo primero que hace la célula es apretarse toda. La presión del agua afuera tiene una presión que la contrae, la comprime. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si yo agrego agua fuera de la célula. Si yo no estoy hablando todavía de si el agua tiene soluto o no tiene soluto. Estoy hablando de agregar líquido. Lo primero que hace la célula, antes de que empiece a haber movimiento de nada, lo primero que hace es contraerse. Entonces, si agrego líquido fuera de la célula, la membrana plasmática se deforma, la célula se contrae, y el líquido que está dentro de la célula
también experimenta un aumento de presión hidrostática, es decir, agregué líquido afuera, aumenté la presión hidrostática afuera, ¿cómo respondió la célula? Se contrajo y aumentó la presión hidrostática adentro, ¿no? Dame un segundito que llegamos a esa parte. Nosotros dijimos que el movimiento de agua por la membrana depende de dos variables. Presión hidrostática, diferencia de presión hidrostática que debe más de un lado que del otro para que el agua se mueva, y diferencia de presión osmótica, diferencia de concentración de soluto de un lado y otro para que el agua se pueda mover. Pero, como dijimos, eso es un tubo de vidrio. En la célula, lo que sucede es que, justamente como es una estructura deformable, si aumenta la presión hidrostática afuera, se contrae y también aumenta la presión hidrostática adentro. Entonces la diferencia de presión hidrostática afuera y adentro básicamente es cero, la misma afuera que adentro. Tengo la misma presión afuera que la que se genera dentro de la célula por esa compresión que experimento, en respuesta a que está sometida a una mayor cantidad de líquido. Entonces, la realidad es que en una célula el movimiento de agua que se da por un mecanismo pasivo de ósmosis, ¿sí?, no depende de la presión, de diferencia de presión hidrostática, depende pura y exclusivamente de que haya diferencia de concentración de iones a ambos lados. O sea, eliminamos este elemento de presión hidrostática. ¿Levantaste la mano? Perdón. ¿Está claro? ¿Sí? Si bien en términos generales son los dos factores los que intervienen, en la célula a uno lo descartamos porque la diferencia fuera y adentro de esa presión hidrostática cuando aumenta la cantidad de líquido se hace cero. Aumenta afuera, también aumenta adentro. Disminuye afuera, también disminuye adentro. ¿Está? ¿Sí? Esperen que voy a revisar el chat. No. Bien. Entonces, nada, simplemente acá tenemos lo que ya vimos recién, ¿sí?, que el agua sale de la célula parcialmente, exclusivamente por diferencia de osmolaridad entre el espacio intraespecie. Y eso es lo que definimos como ósmosis, ¿sí?, para efectivamente definir el movimiento del líquido entre el espacio intracelular y el intersticio. ¿Estamos? Pero se empieza a complicar un poco más. Hasta acá lo que nosotros entendemos es que la presión hidrostática no cumple ninguna función en el movimiento de agua entre la célula y el intersticio. La diferencia de concentración de solutos dentro y fuera de la célula es entre ambos lugares es la responsable del flujo líquido, ¿sí?, de esos compartimentos. Y por allá, al principio de la clase, hablamos de que había una diferencia de composición entre el espacio intra y el extracelular. Tenemos esta data, donde había una molécula que estaba solo del lado intracelular y no en el extracelular. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Proteínas. Exactamente. Esas proteínas generan un efecto que se conoce efecto Gibbs-Donald, que vamos a explicar con este ejemplo muy breve. ¿Sí? Supongamos, nuevamente tenemos el espacio intracelular, separado por una membrana, ¿sí? De manera muy esquemática tenemos representados todos los cationes que hay en el espacio intracelular, sol con el sol y todos los antiocios con el fluoruro. No quiere decir que haya solo eso. Es como una esquemita para poner toda la lista, ¿sí? Y lo mismo del lado intracelular. Con la diferencia, como dijimos, de que hay proteínas adentro y afuera. ¿Ah? Una característica central de los líquidos corporales dijimos que era la electroneutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber del lado intra y extracelular igual cantidad de cargas positivas y negativas. Bueno, ¿se acuerdan de eso que hablamos? Vamos a suponer que yo parto de una situación inicial en la que del lado extracelular tengo 150 cargas positivas representadas por el sodio
Y para que sea neutro, tengo 150 cargas negativas representadas por el cloruro. ¿Sí? Del lado de los celular tengo proteínas que dijimos que a pH fisiológico de carga tenían. Negativa, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, del lado de la célula tengo 150 cargas negativas representadas por esas proteínas. Y para mantener la electroneutralidad, ¿qué? Debo tener 150 cargas positivas. ¿Sí? En este ejemplo también representadas con el sol. ¿Lo ven? ¿Sí? Voy a tener aniones, además de las proteínas dentro de este ejemplo puntual de la célula. Si tuviera un anión, soy neutro desde el punto de vista eléctrico. Si tuviera un cloruro acá adentro, ¿cuántas cargas negativas tenía en total? 151. 150 de la proteína más una de cloruro positiva. ¿Cuántas cargas positivas tengo? 150. ¿Soy neutro desde el punto de vista eléctrico? No. Entonces, en una situación inicial yo no tengo aniones más que las proteínas dentro de la proteína. En este ejemplo. ¿Para qué? Para respetar la electroneutralidad de los medios, de los líquidos corporales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo el esquema? El hecho de que yo no tenga aniones dentro de la célula genera un gradiente de concentración de aniones. Fíjense, ¿cuánto tengo? ¿Cuántos aniones tengo? 150. Y adentro C. Es decir, que hay un gradiente de concentración que va a favorecer la entrada de aniones. ¿Sí o no? Sí, pero en términos de soluto específico, no de anión, el cloruro está más concentrado afuera para adentro. El cloruro, por su concentración, va a tener. Exacto. ¿Sí? Solo que hay un soluto específico. El tema es que la entrada de ese soluto mete una carga positiva. Perdí la electroneutralidad, ¿cómo la recupero? Y meto un sodio en contra del gradiente. Entonces, vas a obtener una carga negativa de cloruro, 150 cargas negativas de la proteína, son 151 en total, más el sodio que entró, como 151 cargas positivas, neutro de punto. Dato enorme. ¿Sí? Pero mientras se agranda acá adentro la de sodio y la de cloro empieza a aumentar, afuera se empieza a achicar la de sodio. ¿Sí? Junto con la de cloro. Esto va a seguir ocurriendo hasta que se alcance un equilibrio. Fíjense que estamos viendo cargas de moléculas con cargas. ¿Se acuerdan cuándo se alcanzaba el equilibrio? Cuando se igualaba el gradiente eléctrico y el químico. Entonces, el gradiente químico va a seguir teniendo efecto hasta que el eléctrico empiece a tener más peso, ¿tá? Y se detenga el flujo. ¿Cuál va a ser la consecuencia final de tener proteínas adentro? Esta es la situación hipotética de equilibrio. Fíjense que entró cloro a favor de su teoría, a favor de su concentración, como venimos viendo. Hasta que en un momento como llegamos al equilibrio. La consecuencia de esa entrada, ¿cuál fue? Que acompañando al cloruro para mantener la electroneutralidad dentro del sodio. ¿Sí? Partí de una situación inicial de 150 de sodio adentro, 50 de sodio afuera, 50 adentro. Llegué a una situación final de tengo 100 de sodio fuera. Tengo 200 de sodio dentro. ¿Lo ven? ¿Sí? Si sumo el total de cargas, yo tengo 150 negativas de la proteína, 50 negativas de cloruro, ¿cuántas son? 200. ¿Sí? ¿Y cuántas cargas positivas tengo? 200. Pero, acá pasa algo. La molaridad de en términos de cantidad de solución. Acá era la misma. 50 afuera, 50 adentro, positivas, negativas. Aparentemente, la concentración era la misma afuera que adentro para los solutos de alimentación. Acá, por tener proteínas adentro, se me desconjugó toda la concentración. Ahora tengo 250 iones adentro, junto con las proteínas, y tengo 200 afuera.
¿Sí o no? Bueno, o no lo ven. Si no lo ven, me lo dicen. Claro, porque no sé. ¿Cuánto tenés iones? Ahora iones. No hablo de... Hablo de iones en general. ¿Ah? ¿Cuánto tenés adentro? 205. Sumado los positivos negativos, 205. ¿Ah? ¿Cuánto tenés afuera? Solo. Y adentro 250. ¿Ah? ¿Hay un gradiente de concentración entre los medios? ¿Tengo la misma cantidad de solutos de un lado que de otro? ¿Tengo más solutos de un lado que en otro? ¿Hay diferencia? ¿Dónde? ¿Qué diferencia ves? ¿Cómo? Perfecto. ¿Qué diferencia vemos? O sea, ¿dónde hay más solutos en términos generales? ¿Dentro de la célula o fuera? Intracelular hay más solutos. ¿Sí? Más allá de que sea sodio o cloruro, hay más solutos dentro. Si hay diferencia de concentración a través de esta membrana, el agua se mueve o se queda quieta. Se mueve. ¿Cómo? De afuera de la célula. ¿Ah? Entonces, la presencia de proteínas dentro de la célula que genera esta situación. Genera esta situación. El sodio empieza a meterse para balancear la entrada de aniones, ¿sí? Que pueden estar modificando la electroneutralidad. Sí. ¿Cómo se mueve el agua? Si lo pensás en términos de solutos, que lo vimos acá, mirá, lo discutimos acá. El agua se mueve de donde hay menos a más solutos, ¿eh? O donde hay más a donde hay menos. ¿No? ¿Lo repetimos? ¿Te acordás cómo venía la mano de este experimento, digamos? Que teníamos igual cantidad de los dos lados, yo le agrego más soluto de acá. ¿El agua cómo se va a mover? Si agrego más soluto de este lado. Donde haya que más que. Sí, sí, decime. Más que. Más soluto. Entonces, ahora en vez de hablar de soluto, hablamos de polaridad, una unidad de concentración. ¿Sí? Hablamos de polaridad porque así definimos el líquido. ¿Dónde es mayor la polaridad entre estos dos? Entre este y esta columna. A tu derecha. ¿Verdad? O sea que el agua se mueve de donde la polaridad es menor a donde es mayor. ¿Sí? Volviendo a nuestra celulita, que tiene proteína, como consecuencia de esta proteína, hay un efecto que genera que haya más cationes. Hay más cationes adentro que afuera, como con el sodio, hay más cationes adentro que afuera. ¿Sí? ¿Dónde es mayor la polaridad? ¿Sí? Entonces, el agua, ¿cómo se percibe? De afuera se ve. La presencia de proteínas dentro de la célula, lo que genera es, como vimos en este ejemplo, que haya una tendencia a que se acumulen cationes adentro de la célula respecto a lo que pasa afuera. Ahora, si eso terminara ahí, la consecuencia cuál sería? Que el agua entraría todo el tiempo dentro de la célula se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, ¡pum! Y se transforma, revienta la célula. ¿Cómo resuelve esta célula? ¿Cómo resuelve eso? Ahí es donde vuelve a aparecer nuestra amiga, la bomba de sodio potasio TPA. ¿Qué hacía la bomba de sodio potasio TPA? Era un mecanismo que transportaba activamente cationes, es decir, carga positiva, desde el interior de la célula hacia afuera. Entonces, mientras que la proteína lo que genera dentro de la célula, que eso es lo que se conoce como efecto Gibson, es que los cationes que almacenen más donde están esas proteínas, ¿sí? Ese almacenamiento de cationes genera un gradiente osmótico que hace que el agua tienda a entrar a la célula todo el tiempo,
Y para evitar que la célula se hinche por reventar, tenemos la bomba de sodio cloruro de perla que elimina esos cationes dentro de la célula, ¿sí? Manteniendo los gradientes osmóticos para evitar el flujo de agua entre los cuerpos. Y cada vez que voy eliminando las cationes, sería un momento para Sí, para por eso exacto, es súper, de hecho, de vuelta. Por eso todo tiene que ver con todo. Eso es lo que significa. ¿Te acordás que la bomba de sodio potasio, otra de las cosas que hacía, cuál era? Como elimino netamente una carga positiva, adentro se va haciendo cada vez más negativo la célula. Negativo con negativo, que hace que el rayo se repele. Entonces, como este potencial ventana es negativo y es ayudado por la bomba de sodio potasio, los aniones que pueden estar adentro, también, como comillas jodiendo, son por esa diferencia, por esa negatividad adentro, tienden a. Existen mecanismos que ayudan a que se vaya. pero siempre la célula mantiene ese equilibrio. Necesariamente adentro fuerte mantenerlo, porque si no empieza a haber movimiento de agua. ¿Tá? Como dijimos al principio de esta parte de la clase del movimiento de agua, acordate que la presión hidrostática acá no juega ningún papel. La única que juega es la osmótica. Entonces, si hay diferencia de presión osmótica, dicho de otra manera, si hay diferencia de concentración del sólido a ambos lados de la plana, el agua se mueve. Yo no puedo ni perder agua de la célula, ni llenarla de líquido, porque ¿estamos claros? ¿Sí? Sí, pero sí, aprovechas. Es que estás aprovechando un montón de mecanismos, por ejemplo, la salida de sodio que vos estás haciendo de la célula por la bomba de sodio que se te plasma, ¿sí? La eliminación esta que estás haciendo de sodio para mantener el sodio bajo dentro de la célula, lo aprovecha la célula también, por ejemplo, para meter el glucosa. ¿Se entiende? Es decir, son mecanismos que están interrelacionados con el Yo estoy tratando como de desmenuzarlo un poquito, pero como dije al principio, así como eso también elimina sodio, también elimina aniones, porque se genera un potencial de membrana negativo, ¿verdad? Que ayuda a la repulsión de aniones, es decir, están como todos los mecanismos relacionados entre sí. Aniones o categorías. Sí, el efecto está el efecto oxidante. Si querés definirlo de alguna manera, ¿dónde tenés más cationes? ¿En el espacio intra o extracelular? Adentro. ¿Y aniones? Bueno, entonces, el efecto oxidante está dado por las proteínas. ¿Sí? Como dijimos al principio. ¿Qué carga tiene la proteína? Negativa. ¿Qué es lo que genera? Una acumulación de cargas positivas adentro de la célula. ¿Por qué se acumulan esas cargas positivas? En este caso puntual, porque entraron cloruros y para contrarrestar la neutralidad entraron sodios, etc. Pero en definitiva lo que genera es, donde hay muchos aniones para proteínas, hay muchos cationes. ¿Tá? Si tengo proteínas adentro y no afuera, va a haber una diferencia en concentración de cationes, por ende va a haber movimiento de agua. Entonces tiene que haber un mecanismo de contrarresto. ¿Cuál es el mecanismo? La bomba de sobreocupación. Que elimina el exceso de cationes del lado de la célula. Y conecta el flujo de agua. ¿Estamos? Bien. ¿Entendimos cómo se mueve el agua entre la célula y el intersticio por diferencia de concentración de sólidos? Bien. Ahora, hay otro componente o otro límite entre estos componentes líquidos, voy a volver al principio, que es el que podemos observar entre el intersticio y el plasma. ¿No? Que como dijimos, ese intersticio del plasma se separa porque es tubular.
el endotelio. ¿Sí? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mueve el agua entre los vasos, o entre el plasma, ¿no? Y el intersticio? Y acá, ¿qué es lo que sucede? A nivel capilar, ¿sí? En aquel lugar en el que se produce intercambio por el intersticio, los capilares presentan fenestras. ¿Saben lo que es una fenestra? Sí, básicamente, entre comillas, por decirlo de una manera muy criolla y muy bruta, un agujero en el capilar. ¿Sí? Por esa fenestra capilar, si llega plasma, el plasma va a salir hacia el intersticio y va a llevar consigo todos los solutos. La fenestra no es selectiva, es decir, no tiene un tamaño que, por ejemplo, permite que pase líquido y no iones de sodio. Es una fenestra por la que pasa todo. Pasa líquido y pasa sodio. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, ¿habrá diferencia de osmolaridad o de concentración de solutos dentro y fuera en el intersticio? Y estoy diciendo que tengo un hueco que permite que pase todo de un lado para el otro. No. Pero no. Sí, pero hay muy bajo. Está bien. Pero la concentración de proteínas en el plasma es el aporte de la proteína del plasma a la molaridad es bajísimo. Bajísimo. Claro. Diferente. Sí, está perfecto. Yo también paso por algo de eso, pero si volvemos hasta allá, vamos a ver que hay 1 milimolar en el plasma y 4 en la célula. Entonces, no aporta, igual vas a ver que tiene relevancia la proteína gamma, como sea, pasa a plasma con todos sus componentes, por ende no hay una diferencia de molaridad entre sus componentes, ¿sí? Pero así como la fenestra deja pasar todo del plasma y el intersticio, hay algo que no deja pasar, que son las proteínas. No las deja pasar. Las proteínas empiezan a quedar dentro del capilar. Son muy grandes, exactamente. Puede ser grande, puede ser por carga, puede ser por un montón de cosas, pero al principio no pasa. No deja pasar. ¿Sí? Y ahora sí, cuando empiezan a tener cada vez, yo empiezo a perder líquido con solutos en el capilar, ¿sí? Eso pasa específicamente del lado arterial del capilar. ¿Por qué? Porque llega con una presión hidrostática alta del lado capilar. Llega el plasma con un gran contenido de agua del lado capilar. Es decir, la presión hidrostática es alta. Cuando encuentra una vía de salida, ese plasma sale hacia el intersticio. ¿Siguen? ¿Qué empieza a quedar dentro del capilar? Las proteínas que no pueden salir se empiezan a concentrar y empiezan a tener, ahora sí, ¿tu nombre cómo es? Santiago. Ahora sí empiezan a ejercer una fuerza osmótica. Cuando son el único soluto que tengo, empiezan a ejercer una fuerza osmótica. Que en este caso, por derivarse de proteínas, es la que ustedes tal vez hayan leído, que es la presión osmótica. La presión osmótica es la presión osmótica ejercida por las proteínas que quedan libres en capilar, ¿sí? Por esta pérdida de líquido que se generó acá. Y si el líquido se mueve, además de por diferencia de presión hidrostática, por diferencia de presión osmótica, o por diferencia de concentración, podemos decir, esas proteínas, ¿qué es lo que van a generar? Que el movimiento del líquido sea de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro del capital. De afuera hacia adentro está más concentrada de adentro afuera, entonces el líquido tiende a moverse de afuera hacia adentro del capital. Y de esta manera, a nivel de los capilares, es como se produce el intercambio de nutrientes entre el plasma sanguíneo y el intersticio celular. Del lado capilar predomina la presión hidrostática, pero no la osmótica. ¿Por qué? Porque como tengo mucho líquido, las proteínas están muy diluidas, todos los solutos pasan con ese líquido, no hay diferencia de presión osmótica básicamente. Sí hay diferencia de presión hidrostática. Hay más líquido dentro que fuera del capilar. A medida que ese líquido se va del capilar, lo que empiezo a tener ahora es una fuerza osmótica, esas proteínas que quedan pegadas. Y ahora sí la presión osmótica barra osmótica tiene efecto y recupera el líquido desde el intersticio hacia el capilar.
¿Sí? Ese mecanismo es el que subyace a la reducción, mientras que el otro es el que subyace a la filtración o urbación. Cuando la presión hidrostática es mayor, o el efecto de la presión hidrostática es mayor de la osmótica, hablamos de ultrafiltración, y cuando el de la osmótica es mayor de la hidrostática, hablamos de reabsorción. Entonces, fíjense la diferencia, que es lo importante. El movimiento de agua entre la celda y el intersticio depende solo de diferencia de presión osmótica. Solo de diferencia de concentración de sólidos a un lado y otro en la barrera. El movimiento de agua entre el capilar y el intersticio depende de las dos. Depende de diferencia de presión hidrostática, ¿sí? Y además de una diferencia de presión osmótica ejercida por es decir, una diferencia de presión osmótica, ¿tá? Que favorece la reabsorción de agua. Pero si dijiste, ¿no? Exacto, es lo que pasa aquí. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo se mueve el agua entre los compartimentos líquidos? Entonces, por diferencia de osmolaridad entre el plasma y el intersticio, y por diferencia de presión osmótica y osmótica entre el intersticio y el plasma. ¿Se acuerdan que al principio de la clase dijimos que, si bien puede parecer un dato irrelevante, es importante acordarse cuáles son las barreras que separan un medio de otro? Los mecanismos que operan para mover agua, la célula, el intersticio, son muy diferentes a los que operan para mover agua, el intersticio del plasma. Lo mismo para el transporte de solutos. Donde acá estamos hablando de que el soluto atraviesa una membrana y acá estamos hablando de que atraviesa una célula endotelial. Si tuviera que haber un transporte, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están perdidos? ¿Quieren frenar en algún punto y preguntar algo? Seguimos. Ya terminamos. Bueno, ahora me van a contar ustedes a ver si lo tienen claro. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer como un ejercicio para discutir un poco cómo se movería el líquido en estas situaciones. ¿Sí? Con colas. Tenemos un esquemita, lado extracelular, una barrera, ¿sí? Una membrana. Como ven, la osmolaridad en esta situación inicial es de 290 milimol por kilo de agua, litro de agua. Como sea, la concentración de solutos osmóticamente activos es la misma. Situación inicial, ideal. ¿Sí? Como dijimos, es lo que tiene que pasar para que no haya movimiento de líquidos entre compartimentos. ¿Lo ven? Vamos a suponer que yo llevo adelante una maniobra que me permite agregar una solución que tiene la misma osmolaridad que esta solución extracelular, tiene 290 milimol por litro de agua. Y yo agrego esta solución en el líquido extracelular, claramente no puedo dejarla dentro de la célula. Administro una solución de manera que el efecto de esa solución se ejerce sobre el líquido extracelular. ¿Sí? No puedo administrarlo dentro de las células. ¿Qué va a pasar con los volúmenes? Volumen inicial de cada uno de esos compartimentos, suponiendo que yo en esta solución inicial agregué en cada extracelular una solución que tiene la misma osmolaridad que la osmolaridad plasmática. La concentración y la relación agua-agua. Es decir, modifico la concentración del agua extracelular, te agrego un litro de solución, pero con la misma concentración que lo que ya tenía. No, estamos de acuerdo que puedo agregar 10 litros, que la concentración es la misma, tendré 10 litros de esa concentración. Varía el volumen. Perfecto, varía el volumen. ¿Hay un movimiento de líquido entre el espacio intra y extracelular en ausencia de un gradiente de concentración? ¿Dijimos? No, no. ¿De qué dependía el líquido entre la célula y el espacio extracelular? ¿Presión? No, la hidrostática. Exacto. O sea, diferencia de concentración de sólidos. A no haber diferencia de concentración de sólidos, ¿qué es lo que genera con esa maniobra?
tiene más volumen que arriba. Está bien lo que decís, pero hablo en términos de movimiento de agua o de líquido. No hay. Ahora, lo que sí agregué fue un volumen de líquido a un espacio, que es el extracelular. Por ende, el tamaño de ese espacio, el volumen de ese espacio se va a expandir. O sea, agregué un líquido, agregué una solución. Es decir, hay una expansión del volumen extracelular. ¿Hay cambios en el volumen del líquido intracelular? No. ¿Por qué? Porque no hay gradiente de concentración. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Ahora, a esta situación inicial debe ser otra cosa. Debe tirar agua pura afuera de la célula, espacio intersticial. ¿Qué está pasando si agrego agua pura en el espacio intersticial? ¿Dónde disminuye la concentración soluble? Afuera, ¿no? Si yo agrego agua pura fuera de la célula, lo que siento es disminuir ese espacio intracelular. ¿Hay diferencia de concentración? Sí, la hay. ¿Dónde la osmolaridad va a ser mayor ahora? Adentro de la célula. ¿Qué pasa con el agua que agregué? Se va a ir adentro de la célula. Entonces, la consecuencia de agregar una solución agua pura en este caso, que ahora vamos a ver cómo se define, ¿sí? Es que la situación final va a ser que parte del esa agua que yo agregué se meta dentro de la célula para igualar la osmolaridad por un lado. Esto que estaba más diluido va a querer diluir esto que estaba más concentrado. Entonces, ¿qué volumen aumentó? ¿El extra o el intracelular? El intracelular. Hay un aumento en el tamaño de la célula. ¿A ver? ¿Sí? Y la última maniobra ahora va a ser agregar una solución muy concentrada, en vez de agua pura, una solución muy concentrada al espacio de exquisito. ¿Qué va a pasar? Hay diferencias, genera una diferencia de concentración, un centro más en soluto fuera que dentro. Entonces la respuesta de la célula va a ser a perder agua. Por ende, ¿qué pasa con el volumen intracelular? Disminuye. A expensa de esa agua que salió de la célula, el extracelular. ¿Se entiende? Sí, Fácil. esto pasa. Esto pasa en el organismo. Lo único que con la evaluación de interpretación, se va a mantener. Es importante entender esto. Esto pasa, ¿tá? Hasta que se activan otros mecanismos que vas a ver más adelante, que sensan el cambio de la polaridad y te ayudan a, por ejemplo, eliminar agua que no utilizas después. ¿Está? ¿Sí? Fíjate que vos acá, por ejemplo, agregaste agua pura. Esto es equivalente a que te recontra hiper mega hidrates. ¿Está? La primera reacción de tu cuerpo, que vos le metas agua pura, como vimos acá, ¿cuál va a ser? Y que el agua va a querer entrar a la célula, pero tu cuerpo va a pensar que, por ejemplo, ¿qué osmolaridad dijimos que era la fisiológica? ¿Qué valor de osmolaridad dijimos que era la fisiológica? 290 millimol. ¿Está? Si vos diluís los líquidos corporales con agua pura, el cuerpo sensa eso. Y va a activar mecanismos que lo que van a hacer es eliminar, por ejemplo, por orina, el exceso de agua. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por eso, ahora es importante entender qué es lo que está pasando a nivel celular, ¿tá? Y por qué son necesarios todos estos otros mecanismos que estamos viendo. Incluso ahora vamos a ver uno que es muy específico de algunos tipos celulares, ¿tá? Que lo que tiene por finalidad son esto y esto, no lo tolero. Es decir, yo le pongo agua pura, el volumen celular aumenta. No, yo tengo que tener un volumen específico. Entonces vamos a ver lo que hace exactamente. El objetivo no lograr ni la inicial. Nada, el volumen celular que define. Entonces, esta es la primera reacción de tu cuerpo sensa este cambio y activa mecanismos, por ejemplo, renales, que es lo que vas a ver de acá el resto de las clases que quedan, para, por ejemplo, en una situación de tomar mucha agua o de diluir mucho los líquidos corporales, eliminar el exceso. Por eso es como que empezamos con medio interno, porque esto está pasando. Sí. Bueno, claro.
Exacto, bueno, lo van a ver no sé si todos, bueno, claro, los que tengan la práctica de diuresis van a ver justamente esto de, por ejemplo, cómo mecanismos renales modulan cuánta agua elimina la orina, en función de una maniobra que yo hago con una persona a la que le digo, bueno, mira, tenés que tomarte 5 litros de agua. ¿Ah? Y vamos a ver cómo se comporta, cuánta orina produce esa persona, cuánta, entre comillas, agua elimina a través de la orina. ¿Ah? En esas condiciones en las que yo le exigí que se hiperhidrate. O sea, le exigí básicamente, por ejemplo, que diluya su líquido muscular. ¿Ah? ¿Estamos claros? ¿Sí? Este sería el mecanismo como más a nivel celular, que subyace a toda esa respuesta que terminamos viendo, que es elimino más orina o elimino menos orina. Como para simplificar un poco el tema. ¿Está? Y esta es la última diapositiva. ¿Ah? Que, como vimos, si yo diluyo los líquidos corporales, el agua entra a la célula, aumenta el volumen. Si los puntos dentro del agua sale de la célula, disminuye el volumen. Pero hay algunos tipos celulares. Yo sé que la pregunta va a ser cuál, y la verdad es que si bien encontré mecanismos, no encontré en qué células ocurre, pero sí especifica que no es en todas las células. Que, perdónenme por no decirles en qué tipo celular, pero sepan que en algunas células hacen esto. Hay algunos tipos celulares que no toleran el cambio en el volumen, necesitan un volumen fijo. Entonces tienen como un mecanismo más extremo de control de su volumen. Si yo pongo la célula, como dije, a una solución que es básicamente agua pura, el agua, dijimos que lo que tiende a hacer es quiero ver cómo está listo. No, empecemos al revés. Empecemos con el ejemplo de exponer a la célula a una solución extracelular que tiene una polaridad mayor. Estoy concentrando el espacio extracelular. Es este ejemplito de acá, chicos. Empecemos a ver. ¿Qué pasa si yo pongo la célula de eso? El agua tiende a hay diferencia de osmolaridad, más osmolaridad fuera que adentro, el agua sale dentro de la célula. La célula, si ven, de este tamaño, perdón por los dos, de este tamaño y de que hay una disminución en el volumen celular. Como dije, la célula no lo tolera, necesita volver a su volumen original. Entonces hay un mecanismo que se define como mecanismo de aumento regulador de volumen. ¿Sí? Que lo que hace es, cuando la célula se achica, se activan mecanismos de expresión de canales. ¿Ah? ¿De qué manera? Pensémoslo antes de explicar el cómo. ¿Sí? La célula se achica. Yo digo, no aguanta eso, necesita volver a su volumen original. ¿Cómo va a volver a su volumen original? Le agrego soluto dentro, el agua va a volver a ingresar. O sea, tengo que ahora, si bien estoy en un medio donde la osmolaridad es mayor, ¿siguen? Yo tengo que tener más osmolaridad que esa que tengo afuera para que el agua entre. Entonces, frente a esa reducción del volumen celular, se activan mecanismos genéticos que expresan canales en superficie, que lo que hacen es meten soluto. La modalidad. Muchísimo. Fíjate cómo partir en las situaciones solo reciente. Cuando la empieza a aumentar la mayoría intracelular. ¿Ah? La aumenta más que lo que tiene afuera para que el agua entre. Y lo que terminas haciendo es ingresa agua, el volumen celular se recupera, pero obviamente quedas con una osmolaridad muy por encima de la presión. Es decir, dicho en criollo, la célula resigna su osmolaridad fisiológica en pos de conservar su volumen. No pasa en todas las células, si no, no tendría sentido todo lo que hablamos recién de los mecanismos renales para eliminar el exceso de agua. No. ¿Ah? Pero algunos tipos celulares que no toleran el cambio de volumen o no lo pueden, representan algún inconveniente en cuanto a algún mecanismo fisiológico identificado, ¿sí? Necesitan recuperar su volumen rápido. ¿Cómo? Bueno, si afuera soy
osmótico, yo me hago más hiper que afuera. Entonces el agua va a tender. ¿Está? Ese mecanismo es el mecanismo de aumento regular de volumen. ¿Cuál es el otro? Bueno, el opuesto. Es decir, si yo meto la célula en una solución de agua pura, el agua va a entrar a la célula. ¿Está? ¿Cómo sale de la célula? Y si ahora los canales que se expresan en respuesta a ese aumento, sacan solución de la célula, la hacen una molaridad celular todavía más baja que la que ya hay afuera, que es baja, porque fui todo con agua, y los solutos salen, el agua tiende a salir de la célula y el volumen celular se recupera. Pero no es que no todas las células pueden tirar nada. Bueno, pero los mecanismos son, por eso te digo. Una cosa es que la célula modifique la expresión del canal, que resigne su polaridad, modifique todo esto y desencadene estos mecanismos para recuperar rápido el volumen. Y otra cosa son mecanismos más a largo plazo, que son los renales, para eliminar el exceso de agua en el cuerpo. ¿Ah? O sea, no es que todas hacen esto. Por eso digo, realmente hice una búsqueda a ver qué tipo de células. No encontré demasiado. Así que este mecanismo existe, algunas células lo implementan, ¿ah? Pero está. ¿Queda claro? ¿Quedó claro cómo se mueven los solutos? Entonces, pasando en limpio, ¿qué es lo importante? Primero tener en claro la composición. Centrar la composición de los líquidos corporales. Cationes y aniones predominantes, fundamental. ¿Sí? Sodio, el catión predominante del líquido extracelular. Potasio del líquido intracelular. ¿Sí? Cloruro, los aniones predominantes del líquido extracelular. ¿Sí? Las proteínas, con sus aminoácidos deshidrogenados y con carga negativa, son los principales aniones intracelulares. ¿Estamos? ¿Sí? Concepto clave, el rol de la bomba CO2 fíjense que tienen un rol central en mantener el gradiente para el transporte pasivo de solutos, mantener la diferencia de potencial del lado intracelular, ¿sí? Evitar la lisis osmótica. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Características importantes a tener en cuenta del líquido intracelular y extracelular, además de la composición, las dos características centrales que son neutros desde el punto de vista eléctrico, que la molaridad tiene que ser la misma entre ellos. ¿Por qué? Porque ya vimos que si hay diferencia de molaridad, el extratisio y la célula, el líquido se mueve y eso no debe pasar. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de transporte por los que los solutos se mueven entre estos compartimentos? Dos, pasivos y activos. ¿Sí? Con gasto de energía, sin gasto de energía, a favor del gradiente electroquímico, contra el ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de transporte de agua de estos compartimentos? ¿Cómo se mantiene la composición del líquido o la cantidad de líquido? Por dos mecanismos distintos. La célula y el intersticio, dijimos, por diferencia de entre la célula y el intersticio, ¿cómo se mueve el agua? Diferencia de concentración de sólidos. ¿Sí? No por diferencia de presión temperatura. Y entre el capilar, entre el plasma y el intersticio, ¿qué fuerzas intervienen? La oncótica, que es una osmótica, definitiva, pero generada por las proteínas, y la hidrostática del líquido que viene en el plasma. ¿No? Entonces, en ese caso sí son las reglas que intervienen en el movimiento de líquido. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, el libro que les recomiendo, como el más actualizado, es el Boron. Si lo tienen, no tienen posibilidad de conseguirlo. Toda la clase está armada de ahí. Así que nada, bueno, igual en los foros de EVA y para cualquier consulta. Y no sé si tienen preguntas, si no la clase ya terminó.